Vamos a actualizar para la audiencia de la conferencia matutina la situación epidemiológica de COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, con base en el informe que damos todas las tardes, el más reciente de ayer, lunes 10 de agosto, y vamos a comentar algunos aspectos de cómo está ocurriendo la epidemia y noticias positivas que hemos estado comentando a lo largo de las últimas 2 semanas. Tenemos 72 días transcurridos desde que empezó este proceso de nueva normalidad. Aquí quisiéramos hacer un recordatorio para la población y para todo el país. Nueva normalidad ha significado este tránsito donde tuvimos la Jornada Nacional de Sana Distancia desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo, y a partir del 1 de junio pasamos a este proceso que denominamos nueva normalidad. Queremos recordarles que lo que implica ese proceso de nueva normalidad es un desconfinamiento gradual, ordenado y progresivo que ha sido cuidado con el uso de un semáforo de riesgo sanitario COVID. Y este semáforo es un mecanismo de monitoreo sobre el riesgo de que exista una repunte o reemergencia o rebrote de la epidemia. A lo largo de estos 72 días, los gobiernos estatales han ejercido lo que es su responsabilidad por ley como autoridades sanitarias y han ido determinando cuáles son las actividades públicas que se pueden abrir, guiándose por el único semáforo de riesgo, que es un semáforo que dispone la Autoridad Sanitaria Federal, es decir, la Secretaría de Salud. La importancia de tener este semáforo es que tenemos un mismo método para evaluar la situación epidémica de COVID-19 en todo el país, de modo que las 32 entidades federativas pueden identificar cuál es la circunstancia que viven con respecto a la ocurrencia de nuevos casos, la ocurrencia de nuevas hospitalizaciones, el porcentaje de ocupación de los hospitales y la proporción de personas que, habiéndoseles tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio, resultan positivas al virus SARS-CoV-2. Y estos 4 indicadores fueron cuidadosamente seleccionados para representar, por un lado, el acontecer de la epidemia y, por el otro lado, la capacidad de respuesta, que fundamentalmente ha estado centrada en 2 objetivos. El primero es que en todo momento tengamos una disminución o se mantenga reducida la frecuencia diaria de contagios y por consiguiente la frecuencia diaria de casos, de modo que nunca tengamos más casos de enfermedad que requieran hospitalización con respecto a la cantidad de camas disponibles para atenderles. Y recordar que cuando decimos cama no es simplemente la cama física, sino es toda la unidad operativa que incluye el equipo, por ejemplo, los ventiladores mecánicos, y también el grupo humano que está listo para atender a las personas, el personal de salud. El segundo objetivo es expandir la capacidad hospitalaria, y esto lo hemos logrado mediante un proceso de reconversión hospitalaria en todo el país. Hemos apoyado los esfuerzos de las 32 entidades federativas, las instituciones nacionales de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex y también la contribución extremadamente valiosa de nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina, que han ayudado a la reconversión hospitalaria, han dispuesto unidades de atención y han operado también algunas de estas unidades de atención. Entonces, en general, en estos días que han transcurrido, que son ya 5 meses con 11 días desde el inicio de la epidemia en México, que ocurrió el 27 de febrero con la detección del primer caso y su confirmación en la madrugada del 28 de febrero, hemos logrado los 2 objetivos. Hemos tenido una curva epidémica plana, plana quiere decir con un ascenso lento, y segundo, hemos logrado que en todo momento la disponibilidad hospitalaria promedio esté por arriba del 45 al 50%. Hemos mantenido en todo momento esa capacidad. Ahora recordamos que la epidemia no se ha terminado, pero
vemos signos muy positivos, que son los que comentaré enseguida, de que la epidemia está en su punto acme a nivel nacional. No olvidemos lo que hemos dicho en innumerables ocasiones, no hay una sola curva epidémica, hay múltiples curvas epidémicas en la medida en que en cada estado o incluso en cada municipio existe un patrón diferente de velocidad de ocurrencia de la epidemia y de propagación territorial. La curva epidémica nacional, que para pronta referencia del Pueblo de México presentamos aquí y en las 164 conferencias vespertinas que hemos tenido todos los días, es la curva de la suma de todos los casos, pero no tiene ningún sentido en términos técnicos intentar que esa curva represente el mismo patrón de ocurrencia de cada una de las entidades federativas. En este momento tenemos 15 entidades federativas, es decir, la mitad de las que hay en el país, casi la mitad, que tienen ya un patrón de ocurrencia de la epidemia con al menos una semana de reducción. Y este patrón se está presentando ya de una manera progresiva porque las 17 restantes tienen o bien un momento de estabilización, es decir, el número de casos de un día es semejante al número de casos del día previo, y próximamente eso lleva a que empiecen a reducirse el número diario de casos. Y solamente en este momento 6 entidades federativas tienen un patrón ascendente, es decir, están aumentando su número de casos, y en los 6 estados que estoy mencionando es la curva epidémica inicial, es decir, no es una condición de rebrote. Y solamente en una entidad federativa tuvimos un periodo en donde ya estaba en reducción y posteriormente tuvo un ascenso, pero también en esta entidad federativa afortunadamente existe ya al menos una semana de reducción en el número de casos. Veamos la curva epidémica de la que estoy hablando a nivel nacional, que hemos estado presentando como una curva semanal, donde vemos ya este patrón. En este momento estamos en la semana 33 del año. Le llamamos semana epidemiológica, que no tiene otra característica excepto que se cuenta a partir del domingo. Y en este momento estamos en la semana 33. Es convencional en los sistemas de vigilancia epidemiológica del mundo y también de México que excluimos las últimas 2 semanas, es decir, la semana 32 y la semana concurrente, porque es un periodo en donde los datos son aún inestables, siguen fluyendo los datos desde las entidades federativas. Y no olvidemos nunca que toda la información que presentamos de la nación proviene de las entidades federativas, se genera en las entidades federativas, se produce en los hospitales que atienden a las personas y en los laboratorios estatales donde se realizan las pruebas diagnósticas. Lo que vemos en la diapositiva es en las distintas columnas, en color café, las personas que han sido confirmadas, el número de personas que han sido confirmadas. En la zona amarilla, el número de personas que han tenido los síntomas compatibles con COVID-19, técnicamente les llamamos casos sospechosos. Se les ha tomado una muestra para diagnóstico por laboratorio y estamos en espera del resultado. Noten que es más frecuente o más amplia la proporción de personas en esa condición en las semanas recientes y progresivamente se vuelve infrecuente en las semanas previas porque ya se tiene el resultado. Y finalmente, en color morado se ve el número de personas que cada semana han resultado descartadas. Se les tomó una muestra, se hizo la prueba resultó negativa para el virus SARS-CoV-2. En conjunto se han estudiado 1.097.077 personas y han resultado en estos 3 conjuntos. 486.000 casi personas han resultado positivas o confirmadas y se han descartado 532.000. Desafortunadamente 53.003 personas han perdido la vida por el efecto directo del daño pulmonar o de otros daños orgánicos que causa COVID-19. Vean ustedes, entre la semana 27 y hasta la 31 tenemos primero
que durante 4 semanas consecutivas se mantiene la cantidad de casos de cada semana semejante a la de la semana previa, y luego para la semana 31 hay ya una reducción. A lo largo de esta semana 33, esta altura de la columna en la semana 31 probablemente irá cambiando, subirá un poco, de modo que la reducción no será tan notoria como se ve en este momento por el proceso de incorporación de nuevos datos. Pero de acuerdo a la velocidad de cambio de la epidemia, estimamos que a final de cuentas se conservará, al menos en el peor escenario, como una situación igual que la semana 29, pero más probablemente como una reducción entre la semana 30 y la 31. Y por último, el porcentaje de positividad se ve en la línea color naranja, de acuerdo al lado derecho de la curva, de la gráfica, y vemos que también empieza a reducirse el porcentaje de muestras procesadas que resultan positivas. Hemos detectado que algunos segmentos de la sociedad confunden esta positividad con el número de pruebas realizadas. No tiene relación alguna. Es las pruebas que se realizaron, cuántas resultaron positivas o negativas. Veamos en la siguiente gráfica, donde tenemos la estimación de casos. Esto es una anticipación a los posibles resultados de la prueba, porque semana a semana sabemos qué porcentaje en cada entidad federativa y por consiguiente en el conjunto nacional resultan positivas. Y está aproximadamente en 46% promedio. Y esto nos permite anticipar de aquellas personas que estamos esperando el resultado de laboratorio, lo multiplicamos por el porcentaje de positividad y sumamos esos casos anticipadamente para la estimación. Y vemos también que en la semana 30 hacia la 31 se redujo en 20% la frecuencia de estos casos estimados. Asimismo, vemos que 8% de los casos de la epidemia de COVID que han sido estimados son de los últimos 15 días. Y recordemos que aunque es de interés público, tanto nacional como internacional, estar sumando los casos acumulados desde el día 1 de la epidemia, en términos de la ocurrencia de la epidemia, solamente estos 39.674 están activos. Todos los demás ya no son casos. Lamentablemente, quienes perdieron la vida, pues ya no están con nosotros, y todos los demás que lograron sobrepasar la enfermedad están en este momento ya recuperados. Una proporción son las personas que tuvieron una enfermedad grave y tardan varias semanas o incluso meses en recuperarse. Quien tuvo enfermedad leve, que es cerca del 80% de las personas enfermas, ya no tiene síntoma alguno ni es contagioso. Por lo tanto, la epidemia, el tamaño real de la epidemia en México en este momento es de casi 40,000 casos. Ese es el tamaño de la epidemia existente en este momento en nuestro país. Vemos también en las siguientes 2 diapositivas la velocidad a la que está creciendo la epidemia. Como hemos dicho, no confundir el crecimiento de la epidemia con el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva es que hemos tenido una enfermedad, una epidemia lenta. Ese fue un objetivo, es un objetivo técnico que se logró, pero obviamente crece la epidemia hasta llegar a su punto máximo, y ese punto será cuando tengamos un crecimiento cero. En este momento tenemos un crecimiento de 0.8%, de un día hacia el siguiente, en promedio. Y respecto a la mortalidad, hay un crecimiento semejante de 1%. Todavía aumenta el número de personas que desafortunadamente fallecen por COVID-19 en 1% con respecto al día previo. Obviamente, esto llegará a un punto máximo y entonces empezará a descender y serán números negativos, porque los casos y defunciones de un día serán menores a los del día previo. Terminamos con la ocupación hospitalaria, lo vemos en 2 gráficas ya conocidas por todos ustedes. En la primera, en color rojo, vemos el porcentaje de ocupación de las camas de hospitalización general que fueron destinadas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave, el síndrome clínico de COVID-19. Son 30.944 camas,
Esto fue producto de la reconversión hospitalaria. Habíamos partido de cerca de 7.200 camas que estaban en disposición y tenemos 30.944. De ellas, 59% siguen disponibles y se distribuyen, desde luego, en distintas proporciones en las entidades federativas, de acuerdo a la intensidad de ocurrencia epidémica en cada entidad federativa. En este momento, Nayarit tiene una disponibilidad de 25%, Nuevo León de 30%, Colima de 32% y así sucesivamente. En la última diapositiva lo que vemos es el mismo fenómeno, pero para las camas de terapia intensiva o reconvertidas a capacidades de terapia intensiva. Iniciamos con un número pequeño, 2.900 camas, que es lo que existía en el país, es lo que existía en el sistema de salud de México, pero las hemos ido expandiendo y tenemos 10.187. Esto es producto de la reconversión hospitalaria en todas las instituciones de salud. De estas 10.187, 64% todavía están disponibles, y cuando lo vemos por entidad federativa, Colima, que es uno de los estados que en este momento tiene la mayor intensidad epidémica, están disponibles 32%, le sigue Nuevo León con 37%, Tabasco con 46%, la Ciudad de México con 54%, y así progresivamente. Termino comentando que, en resumen, es importante no perder de vista que la epidemia no se ha acabado, conocer las 5 medidas básicas de prevención, la más importante, la sana distancia, y la sana distancia implica todavía que si usted no tiene una razón fundamental, esencial, indispensable para salir a casa, fuera de casa, no lo haga, quédese en casa todavía. Si usted tiene una actividad de suma importancia, tendrá que salir. Si sale, hágalo con precaución, conservando la sana distancia. En todo momento mantenga atención de estar a 2 metros o 1,5 metros de cualquier otra persona. Lávese las manos continuamente, preferentemente con agua y jabón. Es mejor que el alcohol gel. Si no hay agua y jabón, puede utilizar alcohol gel. Tercero, puede usar su cubrebocas. Y el cubrebocas, como hemos dicho desde febrero, es una medida auxiliar, complementaria, que sirve para evitar que los virus se propaguen de la vía respiratoria, nariz y boca, de la persona infectada. No es, y es muy importante que lo sepan, una barrera de protección efectiva para la persona que pudiera recibir los virus. Entonces, no hay que confiarse de que por tener cubrebocas estamos protegidas o protegidos, defendidos de tener la infección. Pero si lo usamos de manera masiva, podemos tener que las personas que estén expeliendo virus pudieran reducirse por tener el cubrebocas. También, si usted tiene un acceso de tos o estornudo, no utilice sus manos, utilice el ángulo del codo para taparse nariz y boca. Y si tiene síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general y otros que complementan al COVID, con mayor razón quédese en casa, con mayor razón cuide su sana distancia respecto a otras personas. Si es una persona que tiene más de 60 años de edad o alguna enfermedad crónica, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, inmunosupresión, cáncer o vive con VIH, no se espere y vaya a atención médica, porque COVID puede tomarle por sorpresa. Es una enfermedad que durante varios días después de que empieza puede no tener mayor repercusión, pero en personas que tienen estas condiciones que le llamamos de riesgo, en pocos días o bien horas después de que inició, puede presentar una afección respiratoria muy grande cuando hay un daño pulmonar extenso. Si usted tiene enfermedades crónicas o tiene más de 60 años, no se espere, acuda a consulta y se le valorará si tiene o no alguna complicación que amerite tratamiento. Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señores secretarios, subsecretario López-Gatell. Hace ya varios días, el presidente nos dio una instrucción a todos quienes integramos el sector salud del Gobierno federal sobre el reconocimiento permanente que se le hace a los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros y en general a todo el personal de salud que ha estado en esa primera línea de batalla para atender esta pandemia por SARS-CoV-2, por el COVID-19. En ese sentido, el secretario Alcocer nos dio esta tarea de buscar cuál era la mejor forma para hacerlo. Y la mejor forma para hacerlo dentro de nuestro propio marco jurídico. Fue así como el 19 de mayo se envió una solicitud por parte de la Secretaría de Salud y varias otras instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, ISFAM, para que se retomara la condecoración Miguel Hidalgo, que está establecida en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, en su capítulo 5, en su artículo 34. Se establece que esta condecoración, desafortunadamente poco conocida, es la más alta presea que puede recibir un nacional por parte del Estado mexicano por su conducta, por sus obras y por sus acciones. En ese sentido es que el 29 de mayo se instaló el Consejo para la Condecoración Miguel Hidalgo, que también está establecida en la ley. Este consejo lo integran la Secretaría de Gobernación, lo preside la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y las mesas directivas de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Sus titulares se reunieron y establecieron que el personal de salud recibiría esta condecoración y nombraron a un jurado calificador de la misma. Este jurado está integrado por los titulares de todas las dependencias públicas que tienen atención médica. Otra vez la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos. El 26 de mayo se informó que sería a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que se otorgarían 250 millones de pesos para estas condecoraciones. Este premio, pues, está a la altura de lo que hace justamente la Cancillería con la Orden Mexicana del Águila Azteca, que reconoce a los extranjeros. Pero esto es para los connacionales y en particular para este personal de salud. Así fue como se ha estado trabajando tanto por parte del Consejo como del jurado. En ese sentido, si pueden pasar a la siguiente. Se estableció que, como lo dice la propia ley, hay cuatro grados. El grado Collar, la más alta distinción por actos heroicos de difícil repetición. En ese sentido, estableció el Consejo que serían 58 condecoraciones, un diploma y 100,000 pesos en numerario como reconocimiento. Esto dirigido a médicas, médicos y personal de enfermería que está directamente en lo que conocemos como los equipos COVID, lo que decía ahora el doctor López-Gatell, equipos que están directamente vinculados a una cama de terapia intensiva, de cuidados intensivos, y están en contacto directo con los pacientes graves hospitalizados. En grado Cruz, también para médicos y médicas de equipos COVID y también de los hospitales que están atendiendo la pandemia. Se trata de 500 condecoraciones, un diploma y un estímulo en efectivo de 50,000 pesos. Esto es por méritos eminentes, por conducta destacadamente ejemplar. Y para grado banda, para el resto también de personal de salud que integra hospitales, camilleros, personal de seguridad muchas veces, personal que está vinculado a la operación de un hospital, aunque no necesariamente estén directamente con los pacientes. Lo mismo conductores de ambulancias que quienes están en un laboratorio o en las tomas de muestra
y que tienen que han demostrado estas conductas ejemplares. Y finalmente, el grado placa, que es para todo el personal de salud que ha combatido la pandemia directamente en los hospitales en donde lo han hecho. En ese sentido, el trabajo que se ha hecho es, en la siguiente, un desarrollo de una plataforma para que a partir de hoy, se estableció que fuera hoy 11 a las 11, se haga pública esta convocatoria, se puede ingresar a una página de internet en donde tanto el personal de salud como todo aquel que haya cursado y se haya recuperado de esta enfermedad pueda ingresar y ser quienes postulen. Es decir, la postulación es abierta para las personas que han estado en los hospitales o para quienes están trabajando en los hospitales. Ellos tienen un pulso y han tenido la experiencia de quiénes de sus compañeros o quiénes del personal que los atendió tuvo este nivel heroico en su conducta. Desde luego que todo el personal ha sido una pandemia larga y ha demostrado un gran compromiso, pero estamos buscando justo esos actos de heroísmo, de patriotismo, de enorme entrega y vocación de servicio. En ese sentido, la siguiente, por favor. Se estableció esta convocatoria y estará en esta página que es condecoracionmiguelhidalgo.gov.mx. Asimismo, de la mano con la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia, se produjo un promocional para dar a conocer la convocatoria e invitar a todas y todos a que ingresen y que se reconozca a esas personas que estuvieron ahí cerca, que salvaron la vida de muchos mexicanas y mexicanos. Entonces, no sé si estuviera el video o la página, no sé cuál tiene. El video. Entrega, valor, humanismo, profesionalismo. Por su dedicación y servicio, el personal de salud de la Nación será distinguido con la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que concede el Estado mexicano. Condecoración Miguel Hidalgo. Bien, un dato adicional que omití decir que es creo que importante, está en la presentación, si nos la pueden poner esa última lámina, es que el Consejo de la Premiación hizo una convocatoria entre artistas mexicanos porque el reglamento de esta ley está derogado desde hace muchos años, entonces se estableció un nuevo diseño para esta condecoración y la artista que obtuvo más votos por el Consejo de Premiación fue Carmen Tapia. Ella es originaria de Taxco, con una gran tradición orfebre y de manejo de platería. Hizo este diseño que pueden ver aquí, este es el boceto, está inspirada en el escudo de la Junta de Zitácuaro, precursora del Congreso de Chilpancingo de 1813, donde se determinó la abolición de la esclavitud. Esto fue impulsado desde luego por el padre de la patria, por Miguel Hidalgo, el 6 de diciembre de 1810. Ella estará encargada y es a partir de ahora el diseño de esta condecoración Miguel Hidalgo, que tiene todos los elementos de la heráldica, la cruz, la estrella y demás, hizo un gran trabajo. Entonces, si pudiéramos ingresar nada más a la página que vamos a liberar en las próximas horas y que para ver cómo es el proceso en donde alguien ingresa y puede postular algún personal de salud. Bueno, habíamos platicado con Hugo si por la tarde podemos hacer una prueba en vivo para que cada quien conozca cómo puede postular. Y la intención sería que estas 58 primeras condecoraciones puedan ser entregadas en el mes de septiembre. Es todo. Muchas gracias. Con permiso.
Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señor subsecretario, señor director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, amigas, amigos. Presentar el reporte de cuáles son los avances en las tareas a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores relativas al COVID-19. Son dos las encomiendas primordiales en este momento que nos ha dado el señor presidente de la República. La primera es participar en los esfuerzos internacionales, sean estos de gobiernos, empresas o instancias multilaterales, con el propósito de asegurar que México pueda tener acceso en tiempo y forma a tratamientos y especialmente a la posible vacuna o ansiada vacuna, como bien decía el doctor Alcocer, que nos permite hacer frente al COVID-19. Y la segunda, que es la protección de las y los mexicanos en el exterior. Respecto al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con 3 empresas distintas, una de Estados Unidos, 2 de China. Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de CanSino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos entre septiembre y enero 4 protocolos clínicos fase 3 en México. Desde luego que les informo que estamos trabajando también por indicaciones de la Secretaría de Salud con 15 diferentes empresas, y ya una vez que se lleguen a estos entendimientos, pues la Secretaría de Salud y COFEPRIS, de acuerdo a sus facultades, determinarán cómo se va a aplicar, en qué momento, con qué pruebas, etcétera. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos, sean empresas, sean organismos multilaterales, y que México esté incluido, que México tenga acceso a tiempo. Esa es la tarea. Bueno, entonces llevamos, estos 3 son muy buena noticia porque son 3 protocolos fase 3 de proyectos muy avanzados, que es lo que le preocupa al presidente López Obrador, que lo tengamos a tiempo. Fue México, les recuerdo, el primer país que planteó en el G20 la necesidad de garantizar el acceso universal a las vacunas. Y segundo, fue el país que presentó resolución en la Organización de las Naciones Unidas con un brillante papel de nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente para que se aprobara la resolución mexicana para este objetivo, acceso universal a vacunas, cuando éstas se desarrollen, que fue la resolución con más apoyo en la historia de las resoluciones mexicanas en las Naciones Unidas. Bueno, pues esto es lo que estamos trabajando. Informo también que en este periodo se ha trabajado con el gobierno de Francia, con el gobierno de Alemania y también con el gobierno del Reino Unido. Se convocó una reunión de 27 países de la región para dialogar sobre esto, que es el objetivo primordial que nos anima. Entonces, síntesis, a esta fecha, 4 protocolos con entendimiento para que se lleven a cabo en México fase 3. Paso a repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. En este momento, a esta fecha, llevamos 16,874 mexicanas y mexicanos repatriados. Esto sigue, continúa, porque hay algunos países del mundo donde todavía hay mexicanas y mexicanos, pero no hay vuelos, o ha sido muy tardado o difícil poderlos apoyar, pero ya llevamos el número que les acabo de referir, con esa distribución geográfica. También informarles una gran preocupación
del presidente López Obrador ha sido nuestros connacionales en Estados Unidos y Canadá. En primer lugar, Estados Unidos por el número. 97% de las y los mexicanos que viven fuera de nuestro país viven en Estados Unidos. A esta fecha están funcionando todos los consulados, solo tenemos reducción de servicios en 2, Denver y Phoenix, por mandato de las autoridades locales. Informarles una buena noticia, después de un esfuerzo relevante que ha hecho nuestra cónsul en Los Ángeles, Marcela Celorio, se pone en práctica, se inicia el Centro de Pruebas de Detección del COVID-19 en nuestro Consulado General de México en Los Ángeles. Se estima que al menos habrá 1,500 pruebas semanales para connacionales y personas de origen hispano. Esto es importantísimo, sobre todo para quienes están en condiciones adversas, difíciles en los Estados Unidos. Decirles también que con el mismo propósito, la Ventanilla de la Salud, que es una iniciativa de la Secretaría de Salud y que nosotros hemos apoyado entusiastamente, se ha podido respaldar, orientar a 2,258,000 personas en los Estados Unidos y de manera directa se ha dado seguimiento a 451,108 personas que nos han solicitado el apoyo directo de las y los cónsules. La siguiente, por favor. Un punto especial de atención han sido los trabajadores agrícolas. Entonces se dio la instrucción a nuestros cónsules y a sus equipos que aceleraran las visitas a los trabajadores agrícolas. Aquí algunas imágenes de lo que está haciendo, por ejemplo, el consulado en San José. Y quiero decirles, para terminar, que estamos muy orgullosos y agradecidos con cónsules de México en Estados Unidos. Han hecho un trabajo extraordinario en este periodo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues este es el informe de salud. Adelante. Vamos así. Muy buenos días, presidente. Antes de entrar de lleno al tema de las preguntas, quiero hacerle pues un pequeño reconocimiento a la Fiscalía, porque el 10 de septiembre del año pasado nosotros denunciamos lo que fue la adquisición de la renta de las patrullas en el gobierno de la Ciudad de México y ya se le giró orden de aprehensión a 19 exfuncionarios. Uno de ellos es el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Horta, y 18 funcionarios más. Los expedientes completos yo los entregué a la Unidad de Inteligencia Financiera y los entregué también a la Fiscalía, y le traigo una copia para usted para que tenga conocimiento de cómo operaba esta red de corrupción dentro del gobierno de la Ciudad de México, que se quería incrustar, pero era de gobiernos anteriores. Esto sería la primera parte. La segunda parte, presidente, en Contrapeso Digital hemos hecho una búsqueda exhaustiva del antiguo avión presidencial denominado Benito Juárez. Es un modelo de avión Boeing 757 con un valor estimado para la época de adquisición de 7,067 millones de pesos. Estoy hablando de los viejos pesos. Tiene todavía una vida útil de aproximadamente 12 años. En Contrapeso Digital solicitamos información al INAI, a Banobras, a la Sedena, y su respuesta es que no hay información del antiguo avión presidencial. Presidente, mi pregunta es, ¿nos podrían informar en dónde se encuentra este avión y por qué ninguna de las instituciones antes mencionadas dicen que no lo localizan? Porque también con la venta de ese avión se puede equipar más hospitales, y la verdad es que desapareció. Y le traigo las pruebas de lo que solicitamos nosotros. No sé si ustedes nos puedan informar dónde está el antiguo avión presidencial, presidente. Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Bueno, pues vamos a investigar. ¿Es el anterior avión presidencial? Sí, el Benito Juárez. Nosotros solicitamos la información en el INAI, solicitamos la información en la,
lo que es Banobras y al Ejército, bueno, a la Sedena, y la Sedena nos respondió que ellos no lo tienen bajo resguardo, Banobras no lo tiene en su inventario y el INAI no sabe en dónde está. Entonces le traigo las pruebas correspondientes. Mi segunda pregunta, presidente, es… En este caso hay que verlo con Jesús, Sí. porque ahora que fuimos al hangar presidencial a ver el nuevo, estaba también otro avión, Sí. puede ser ese, también un jet grande. Sí, es un 757. Entonces, hoy mismo se Sí. sabe. De todos modos, yo le voy a entregar las pruebas correspondientes porque nos dicen que no existe. Presidente, mi segunda pregunta es también un tema de investigación. En agosto del 2015 despojaron de un terreno a la UNAM de aproximadamente 23,000 metros en Perisur a través de un notario que fue mencionado en el juicio de Joaquín Guzmán Loera. Su nombre es Héctor Morales Lechuga. Este notario hizo escrituras apócrifas y por complicidades del líder del sindicato de la UNAM y funcionarios capitalinos de esa época, lograron despojar a la UNAM de ese terreno que tiene un valor aproximadamente de 500 millones de pesos. Presidente, la Consejería Jurídica dictaminó las escrituras como apócrifas. Mi pregunta, presidente, es: ¿se le puede apoyar a la UNAM para que se le devuelva este terreno? Y si me permite, también le traigo las escrituras, las apócrifas y las originales que le entregó el FOBISTE a la UNAM, para que las pueda cotejar y ahí se le pueda apoyar a la UNAM porque lo despojaron de este terreno. Nos dejas la información y le vamos a pedir también a la Consejería Jurídica que atienda el asunto. Gracias, presidente. Señor secretario de Salud, señor secretario de Relaciones Exteriores, Hugo López-Gatell, buenos días, compañeros presentes. Presidente, le voy a hacer dos planteamientos. Con respecto a los partidos políticos, sé que me va a decir que está usted en stand-by porque ahora funge como presidente constitucional de este país, que lo eligió el pasado 1 de julio del 2018. Sin embargo, presidente, dentro del Grupo Morena, algunos integrantes, así como de otros integrantes de partidos del PRI, del PAN y del PRD, pareciera que trabajan en contra de la 4T al impulsar la creación del Consejo Fiscal, que tiene como objetivo quitarle todas las atribuciones al Ejecutivo para decidir sobre el destino del gasto y así coartar la agenda social y la agenda de infraestructura de su gobierno. ¿Qué dice, qué opina sobre este Consejo Fiscal que se está cocinando en la Cámara de Diputados o que se está cocinando al interior de estos partidos y por supuesto también dentro de Morena? ¿Qué opinión le merece este es un madruguete en contra del gobierno que usted encabeza y por supuesto de los mexicanos? No tengo información sobre este tema, sobre este asunto, y no creo que se puedan usurpar funciones del Ejecutivo. Está muy claro, nosotros presentamos el presupuesto, la Cámara de Diputados tiene como facultad principal la autorización del presupuesto, la aprobación del presupuesto. No puede haber ningún otro órgano que decida sobre cómo ejecutar el presupuesto. Eso corresponde al gobierno federal, en particular al Poder Ejecutivo. No hay nada que indique que nos quieran limitar con el manejo del presupuesto. No hay indicios, no tengo información sobre ese tema. Lo que
hemos venido haciendo, incluso de acuerdo a la ley, es presentar nuestro proyecto de presupuesto. Ahora se va a presentar el día 6 de septiembre, con mucha anticipación, el presupuesto para el año próximo, el anteproyecto, y en la Cámara se revisa, se discute y en su caso se aprueba para que nosotros lo ejecutemos. Aumentar el presupuesto para este año venidero, sobre todo que ahora tenemos el problema de la pandemia y otros problemas que se han venido. Sí, estamos trabajando sobre eso. Estamos definiendo con mucha precisión, a detalle, sobre lo básico, lo prioritario. ¿Y qué es lo prioritario? Pues todo aquello que vaya dirigido, que vaya destinado a mejorar la situación económica, social de la gente, del pueblo. Entonces, hay programas prioritarios, por ejemplo, el de adultos mayores. Ese va a contar con su presupuesto, suceda lo que suceda, y se va a incluir un incremento por inflación. El programa Niñas, Niños con Discapacidad va a aumentar, va a llegar a 1 millón de beneficiarios. El programa de becas aumenta porque crece la matrícula y va a ser de alrededor de 12 millones. Esos programas, salud tiene prioridad. Puedo informarle al pueblo de México que en el caso de que tengamos que comprar las vacunas, hay presupuesto. Estamos ya estimando el costo de dosis. Hay en estas investigaciones que se están llevando a cabo, hay empresas, y esto lo celebramos, que al poner la vacuna al servicio de la gente, están diciendo que no va a tener propósitos de lucro, es decir, que no van a cobrar de las empresas. Hay cuando menos una, esto nos lo ha informado el secretario de Relaciones Exteriores, que van a hacer los gastos mínimos, ¿sí?, pero que no va a tener propósitos de lucro. Pero aún comprándolas, el gobierno de México tendría los fondos suficientes. Si cuestan mucho las dosis, tenemos una reserva hasta de 100,000 millones de pesos. Si es un costo moderado, hasta 50,000. Y si es un costo bajo, hasta 25,000 millones. Porque tenemos finanzas públicas sanas y lo más importante es la salud del pueblo. Entonces, eso iría contemplado en el presupuesto. No tendríamos problema. Además, como aquí lo mencionó el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard,
México tiene una consideración especial porque fuimos los primeros en proponer que se socializara, que se pusiera al alcance de todos los países, de todos los pueblos, la vacuna, que no se acapararan medicamentos, que no se acapararan las vacunas. Hay una resolución en la ONU a propuesta de México en ese sentido. Entonces nosotros pensamos que vamos a ser atendidos de manera especial. Además, ya como aquí lo informó Marcelo, se está participando con las empresas que están haciendo las investigaciones para tener la vacuna. Pero en el caso del presupuesto ya se está preparando para el año próximo. Bueno, decir primero que vamos a terminar sin problemas económicos financieros, que se van a entregar hasta final de año todos los recursos que corresponden a los estados y a los municipios, las participaciones federales. No van a tener ningún problema, van a recibir en tiempo, como ha venido sucediendo, y de conformidad con la ley, lo que les corresponde. También decir que todos los trabajadores al servicio del Estado tienen garantizado su salario y sus prestaciones, que no tenemos problemas de que les falten pagos a trabajadores al servicio del Estado y que vamos a terminar el año con apoyos a toda la población que está recibiendo beneficios. Estamos pensando que vamos a llegar a fines de año a atender, cuando menos con un apoyo del gobierno, al 70% de la población del país y dándole preferencia con más programas de bienestar a los pobres, a la gente más necesitada. Entonces, en cuanto a las finanzas, estamos bien y pensamos que no vamos a tener problemas para la integración del presupuesto del año que viene. Sí, y otra segunda pregunta, presidente. Perdón por no presentarme, soy Marco Antonio Olvera del diario digital Bajo Palabra y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Y antes de que le haga el siguiente planteamiento al presidente, pues le voy a hacer un reconocimiento a Marcelo por obviamente cabildear para el tema de la vacuna y obviamente repatriar a los mexicanos que han estado en el extranjero. Le voy a plantear lo siguiente, presidente. Francisco Hernández González es el reo número 211609. Se encuentra en la cárcel Cowley County Jail, ubicada en Battle Creek, Michigan. Este hombre tiene 28 años, presidente. Fue detenido el pasado 10 de febrero de este año cuando estaba trabajando y lo capturaron agentes federales del ICE, quienes le quitaron su pasaporte. Ahora lleva 6 meses en la cárcel y probablemente purgue una condena de 10 años y pague $250,000 de multa, porque lo han fichado como un criminal de alta peligrosidad. El cargo es porque se hizo pasar como residente ilegal y utilizar un Social Security que no existe y que le permitió trabajar hasta el momento de su detención. Sus familiares han estado buscando al cónsul de Detroit, Michigan, que se encuentra a 3 horas de Grand Rapids, Michigan, donde vive desde que tenía 4 años, cuando salió de su natal Tamaulipas, empujado junto con sus 3 hermanos y su madre por hambre, porque su padre murió y no podían subsistir, hasta que hasta este momento el cónsul no contesta y no aparece. Sus familiares dicen
que la cárcel antes mencionada es privada y el gobierno de los Estados Unidos paga diariamente por reo entre 130 y 160 dólares diarios. Y que además la comida que les ofrecen a los reos es de pésima calidad, por lo que los familiares tienen que pagar 100 dólares cada semana, además de que si quieren platicar con el reo, deben pagar a una compañía telefónica 10 dólares por videollamada de 25 minutos. Pero lo puede solicitar un familiar que tenga ID, es decir, que sea residente o que esté legalmente en los Estados Unidos. Presidente, el gobierno de los Estados Unidos, junto con los dueños de las cárceles, hacen de los mexicanos una mercancía humana. ¿Qué le dice a esos mexicanos, presidente, que nos mandan millones de dólares en remesas? Es de suma importancia, presidente, que los más de 180 consulados y embajadas de México alrededor del mundo deban ponerse a trabajar en beneficio de nuestros paisanos, porque como usted dice, las escaleras se barren de arriba para abajo. Pero si me permite, presidente, agregarle algo a su frase, con todo el respeto, yo diría que las escaleras se barren de arriba a abajo, sí, y sin duda, pero la basura se pone en el bote, presidente. ¿Cómo hacer que los cónsules y los embajadores de México en el exterior ofrezcan resultados eficaces a los mexicanos que dejaron su tierra, sus aldeas, sus pueblos, empujados por el hambre y la miseria que sembraron los gobiernos del PRI y el PAN durante casi 40 años del neoliberalismo? Presidente, los migrantes, y como hijo de un migrante que soy, a ellos, los migrantes, también se les debe ofrecer disculpas, como hace unos días usted ofreció a nuestros hermanos yaquis en Sonora, porque a los 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y otros alrededor del mundo los hemos expulsado de su tierra y sus familias. ¿Qué les puede decir a este hombre que está en la cárcel y que el cónsul de Michigan pues prácticamente pues tiene oídos sordos? Bueno, nosotros tenemos el compromiso de apoyar a nuestros paisanos, lo estamos haciendo. Son héroes vivientes, porque como lo has dicho, tuvieron que abandonar el país para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza. Lo hicieron por necesidad y ahora nos están ayudando mucho. Ahora que más los necesitamos es cuando más nos están ayudando, porque es cuando más apoyo están enviando a sus familiares en México, y esas remesas son una bendición. Este año, a pesar de la crisis, de la pandemia, a pesar del COVID, todo apunta a que se va a tener una cantidad en remesas del orden de 40,000 millones de dólares, un récord. Entonces, nuestros paisanos merecen todo, nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y acerca de lo que estás planteando, en particular, me gustaría que Marcelo explicara qué se está haciendo, cómo actúan los consulados, cómo se protege a los migrantes y cómo cada vez vamos a ser más eficientes, más atentos, más cuidadosos para darle protección a los migrantes. Presidente, una o varias de las peticiones de los migrantes, porque tengo contacto con ellos, no solamente de un estado, sino varios, y en 2 ocasiones usted dio instrucciones que me recibiera a la Cancillería
y hasta este momento nunca ha pasado nada. Lo único que quiero es transmitirles lo que viven los mexicanos en el extranjero. Son 35 millones, unos se fueron chicos, otros ya grandes y otros nacieron allá. Lo que ellos piden es que se reduzca el costo de los trámites que se ofrecen en los consulados y que también se evite la gran burocracia que sigue ejerciendo los cónsules y embajadores. Yo entiendo que tienen reglas para atender a la gente, pero a veces ni siquiera les contestan el teléfono y los ven como apestados, presidente. Cuando estos hombres y mujeres están sosteniendo, y lo han demostrado, que en estos 5 meses de pandemia nunca habíamos tenido un alto índice de ingresos de remesas y nosotros pareciera que no existen, que no están. Y yo creo que es tiempo de que ellos tengan una voz por parte de usted para allá, para que los atiendan. Y también están pidiendo la cuestión médica. El canciller sabe perfectamente, yo creo que todos sabemos, que los servicios médicos en Estados Unidos y en otras partes del mundo son sumamente caros. A veces ellos no tienen ni siquiera para accesar a esos servicios médicos porque además tienen en contra el tema de que son irregulares en tierras ajenas. Pues vamos a seguir nosotros apoyando. El hecho de que tú estés haciendo esta denuncia, defensa de migrantes, es muy importante, es un avance, porque antes no se escuchaban los reclamos, las demandas del pueblo y en este caso de los migrantes. Ahora nos están viendo, están escuchando muchos. Ya lo que estás haciendo ayuda, porque en la diplomacia, embajadores, cónsules, están atentos a la nueva forma de hacer política. Esto es parte de la transformación. Entonces, todos saben de que lo más importante es el pueblo, la gente, la atención a los ciudadanos, que somos servidores públicos. Como decía Morelos, siervos de la nación. No me gusta usar la palabra funcionario, me interesa más, me gusta más la palabra servidor público. Entonces, eso somos. Y acerca de lo que hacen los cónsules en Estados Unidos y en otras partes, Marcelo va a responder de todo lo que están haciendo, muchos entregados por completo a defender a nuestros paisanos. Me consta de que se aplican, que trabajan, pero a ver, Marcelo, ¿cómo informamos? Bueno, de manera muy breve diría lo siguiente. Necesitaríamos, bueno, si me da usted los datos del caso, con mucho gusto lo veo de inmediato. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, por supuesto, garantizar que sea atendido nuestro connacional, sobre todo si cometió un delito grave, porque la falsificación de documentos oficiales en Estados Unidos es un delito grave. Probablemente o muy seguramente, con la defensa jurídica que podamos hacer, no vamos a lograr fácilmente su libertad, pero sí tenemos que estar cerca de él como estamos. Por darte un dato, ha habido en los últimos meses, a pesar de la pandemia, el apoyo en prisión o visitas en prisiones, casi 6,000, porque llevamos un control diario. Yo diría que los consulados de México en Estados Unidos son lo mejor del servicio exterior. Me atrevo a decirlo. No quiere decir que sean perfectos. Seguramente hay muchas fallas. Seguramente podemos mejorarlo enormemente. Pero son las personas más comprometidas del servicio exterior. En este caso, el cónsul es del Servicio Exterior Mexicano. Y me está mandando ahorita
el reporte de que sí está en contacto con ellos. Si dándonos el dato, pues podemos garantizar que así sea. Entonces, ahora, ¿cuál es la estrategia? Yo, por ejemplo, ahorita ponía el caso de trabajadores agrícolas, pues ir a verlos. Aquí me mandó el reporte con fotografías el consulado de San José. Pero como eso te puedo decir el sur de la Florida o las empacadoras de carne o muchísimas de las instalaciones en donde sabemos que están nuestros connacionales en Estados Unidos. Ahora estamos por designar por instrucciones del presidente de la República, vamos a ampliar, vamos a tener agregado laboral en Estados Unidos. Vamos a tener un equipo destinado a proteger los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Y eso es lo que estamos haciendo. Esa es la filosofía del trabajo que tenemos que llevar a cabo. Y si hay alguna falla, pues la tenemos que corregir de inmediato. Pero llevamos un seguimiento diario. Yo diría, sin temor a equivocarme, que el trabajo consular en Estados Unidos, en esta pandemia, como ya lo dije, ha sido el mejor de todo el servicio exterior. Con todo que te diría, y me están escuchando mis colegas embajadoras y embajadores y cónsules en otras partes del mundo, que todos ha habido una gran entrega para repatriar, ha habido una gran entrega para asesorar, para apoyar. Por ejemplo, las ventanillas de la salud en Estados Unidos, 480,000 se dice fácil. Son personas que no tienen acceso a servicios médicos. Por eso le llamamos atención directa, porque tenemos que asegurarnos que lo tengan. Hablando con la autoridad local como podamos, 480,000. Entonces, este caso que planteas, con mucho gusto lo veo ahorita, ya estoy en comunicación con el cónsul. Y si podemos y debemos hacer algo, lo hacemos inmediatamente, porque es la instrucción que tenemos. Son parte de la nación mexicana. El mexicano que está afuera es parte de México, por eso estamos trabajando lo que hoy informamos. La repatriación, por ejemplo, pues es una prioridad. El estar en comunicación con esas familias, como lo fue ahora en la explosión en Líbano. Tenemos una comunidad mexicana de 1,500 personas en la zona en la que ocurrió la explosión. El embajador de México fue a visitar el puerto antes que muchas otras autoridades. ¿Por qué? Porque la encomienda es proteger a las y los mexicanos que son parte de la nación mexicana, aunque estén fuera de México. Entonces, me dan los datos y ahora mismo lo revisamos. Gracias. Y después va Paul, que quedó pendiente. Buenos días, presidente. Isabela González de Reforma. Yo sí le quiero preguntar cuál es su opinión acerca de las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 exmandos de la Policía Federal, incluido Jesús Horta. Bueno, pues que se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción y de no ser encubridores. Este asunto, como otros, se presentó en el gobierno anterior. Si no se denuncia, pues nosotros nos convertimos en encubridores. La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal. Entonces, se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes.
a partir de una auditoría en donde incluso intervino la Cámara de Diputados. Entonces, lo que procedía era presentar una denuncia a la Fiscalía. Ellos hicieron la indagatoria y llegaron a la conclusión de que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos. Pero está totalmente documentado. Y así en otros casos. Si nosotros no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, sea quien sea. Porque tenemos que acabar con la corrupción. Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar de que el principal problema de México era la corrupción. Durante mucho tiempo fue lo que dio al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores. Les ofrecemos disculpas por anticipado, pero no vamos a dejar de limpiar al país de corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, ¿no? La peste funesta de la corrupción. Abel Quesada, un gran caricaturista y pintor,